Pues muy buena tarde a todos. Estamos ya por iniciar la segunda sesión, la segunda charla de nuestra sesión vespertina de Semana del Cerebro correspondiente a este día martes 15 de diciembre. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la licenciada en biología Viridiana Cervantes Bueno, quien es egresada del CUCBA de la Universidad de Guadalajara y participó durante su formación en el Laboratorio de Biología de la Neurotransmisión como prestador de servicio social y también como becario, ayudante de investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Participó en un proyecto relacionado al efecto del antagonismo del receptor cannabinoide CR1 en la motivación por el alimento palatable en un verano de la investigación científica en la FES Iztacala de la UNAM. Realizó sus prácticas profesionales en el Departamento de Biofísica y Neurociencias del CIMPESTAB Zacatengo, donde participó en un proyecto sobre el efecto de la proteína BDNF en la enfermedad de Parkinson. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, con una tesis que se enfoca en el efecto de la prolactina sobre el olfato de las hembras durante el desarrollo sexual. Sus temas de interés son fisiología reproductiva, biología del desarrollo y adicciones, todos desde una perspectiva molecular. Es además cofundadora de un proyecto de divulgación en redes sociales llamado Science Planning. Entonces, nos va a hablar en esta sesión sobre la prolactina más allá de la lactancia. Entonces, te cedemos la palabra, Viridiana, un gusto. Les voy a hablar sobre, como me presentaron, sobre la prolactina y algunas de sus funciones que van más allá de la lactancia. Entonces, empezando, pues bueno, ¿qué es la prolactina, no? La prolactina, pues es una hormona peptídica, se le ha considerado un rol como hormona pleiotrópica. Esto quiere decir que tiene muchas funciones o que, bueno, tiene muchísimas funciones, ¿no? Canónicamente, la prolactina, pues es liberada de la hipófisis anterior, a través de las células que son llamadas lactotropos. Y pues bueno, a diferencia de otras hormonas hipofisiarias, la prolactina no tiene un órgano blanco en específico, sino que actúa en diferentes sitios y además también se destaca entre otras hormonas hipofisiarias como que no tiene un factor de secreción que sea específico para la prolactina, ya que su secreción puede ser modulada o bueno, puede ser inducida por diferentes neurotransmisores, entre ellos la serotonina, el GABA y algunos otros péptidos, opioides también. Péptidos, opioides y otros péptidos, perdón. Bueno, pues ¿qué más? La prolactina regula su propia liberación a través de ser liberada y en un feedback negativo, la prolactina interactúa con un grupo de neuronas dopaminérgicas en el hipotálamo, donde induce la liberación pues, de dopamina para intervenir y conectarse con el receptor D2 y de esta manera ejercer un efecto inhibitorio y detener o bueno, modular a la baja la liberación de prolactina. Pues actualmente se sabe que no es únicamente producida en la hipófisis anterior, sino que se produce de manera local en muchos órganos o en diferentes órganos y actualmente pues ya se le han atribuido más de 300 funciones. La prolactina pues es famosa por inducir o promover la producción de leche, pero pues ahora vamos a ver algunas cosas o unas funciones que van pues que trascienden a esa función por la cual es conocida. Entonces, pues bueno, ¿cómo actúa la prolactina? Pues la prolactina se une a su receptor
que es un receptor de tipo tirosina, de receptor tipo citocinas, pero no tiene actividad intrínseca, sino que tiene que reclutar algunas proteínas para poder llevar a cabo la fosforilación de este grupo de proteínas STAT, de las cuales la STAT5 es la más, pues la más común o la más abundante o la vía que predomina en la señalización de prolactina, pero aquí estoy mostrando una, pero activa al menos pues varias vías más, ¿no? En las que de manera, pues está regulando más bien la activación de diferentes genes. Entonces, pues bueno, existen varias isoformas, esta no es la única. Se reconocen en el humano la isoforma larga, que es pues en la que la porción intracelular pues es larga, pero también está la isoforma intermedia y la isoforma corta. Entonces, pues bueno, la prolactina pues forma parte de una familia de proteínas de las que forma también parte la hormona de crecimiento y el lactógeno placentario. Y bueno, como les decía, pues la prolactina se ha encontrado en diferentes regiones en las que se produce de manera local, pero en el cerebro pues están aquí en esta imagen señalado algunos de los sitios en donde se ha encontrado la prolactina en los puntos rellenos y su receptor en los puntos que están en huecos. Varias de estas regiones, como son las regiones cercanas al hipotálamo, amígdala y otras están por acá, forman parte de los cambios que induce la prolactina, que son relacionados a la maternidad y a la lactancia, pero también hay algunas otras funciones que se le atribuyen. Por ejemplo, su actividad en el hipocampo la ha hecho, está relacionada con procesos relacionados al aprendizaje y a la memoria. Incluso hay algunos de estos sitios donde se ha descrito, de las cuales no se tiene todavía información muy clara sobre cuál es su efecto, como sería en el caso del cerebelo o en el caso del tálamo. Pero incluso, por ejemplo, su activación o bueno, su presencia en la corteza cerebral pues está también relacionada a todos los cambios conductuales que puede inducir en este proceso de maternidad que vamos a ver más adelante. Tiene tantas funciones y como lo vamos a ver ahorita, muchas de estas tienen un gran potencial terapéutico. Bueno, entonces pues estábamos diciendo que la prolactina y la lactancia, ¿no? Pero pues, ¿qué hace la prolactina en la lactancia? Pues una vez que se empieza como a inducir esta producción de leche promovida por el parto y otros estímulos, pues el estímulo de la succión es un estímulo muy importante que promueve o manda señales al cerebro para inducir la producción de prolactina a la alta, de modo que se produce desde la hipófisis una liberación sinérgica de prolactina para modular o promover la secreción de la leche, y también de oxitocina. En este caso, la oxitocina participaría en la evacuación de la leche. Entonces, pues bueno, durante el periodo de la preñez o el embarazo y la maternidad ocurren muchísimos cambios, de los cuales la prolactina se ha visto que tiene participación en el desarrollo de la glándula mamaria, por supuesto de la producción de leche, que esta es de hecho su función, la cual le da su nombre, por eso es prolactina, porque promueve la lactancia. Además, tiene un efecto luteotrófico durante el ciclo menstrual. ¿A qué me refiero con luteotrófico? Pues cuando ocurre la ovulación, se libera el óvulo, y como quien dice, esta llaga o no sé, se forma una estructura que va a liberar hormonas y va a promover la liberación de progesterona y otras hormonas relacionadas a la gestación. Entonces, la prolactina va a promover el mantenimiento de esta estructura en el caso de que se lleve a cabo un embarazo. También antes y durante la maduración sexual, la prolactina forma parte de varios factores de desarrollo que promueven el desarrollo del ovario y además la maduración de los folículos antes de la primera menstruación, o en el caso también del primer estro, ¿no? Dependiendo de la especie. Sabemos que estro no es cuando nos referimos a animales y menstruación cuando nos referimos al humano. La prolactina también juega un papel importante en la inducción de diferentes
conductas. En el caso de la conducta sexual, interviene en la receptividad, en el caso de roedores, y también hace diferentes cambios conductuales que promueven la conducta maternal y también está implicada en la conducta paternal. La prolactina también tiene un efecto neuroprotector en el cerebro, que vamos a ver ahorita también más adelante a qué nos referimos con eso. Entonces, pues bueno, durante el periodo del embarazo ocurre una revolución completa de funciones que deben de, en las que se debe de modificar las funciones típicas del organismo para que así las madres puedan poder soportar los cambios que son requeridos para mantener el feto, ¿no? Por ejemplo, pues se lleva a cabo todo el desarrollo en el caso de modificaciones periféricas o del resto del cuerpo, pues se lleva a cabo la preparación de la lactancia, las modificaciones en la glándula mamaria, también se empieza a suprimir el eje reproductivo. Vemos que como el feto es o bueno, en este caso el embrión en periodos tempranos, el embrión pues es un agente extraño, deben de ocurrir cambios inmunológicos para que no sea rechazado. Entonces la prolactina está participando en estos cambios inmunológicos que pues prácticamente inmunosuprimen de cierta manera a las mujeres embarazadas o a las hembras que están preñadas. También debe de haber un cambio metabólico en la captura de nutrientes, y en los que también, por ejemplo, la prolactina participa incrementando el apetito y también en todo esto de poder tener como una resistencia a la insulina para tener una mayor, no sé, como captación de azúcares y poder, como quien dice ahora sí, alimentarse a ella y alimentar al producto, ¿no? También pues se pierde este feedback que vimos de regulación de la prolactina porque necesitamos que se vaya a la alta. Y pues en términos también de neuroprotección, pues vemos que la prolactina promueve, o más bien suprime la respuesta al estrés y suprime la respuesta a la fiebre. De hecho, también hay algunos experimentos que se hicieron, por ejemplo, en el laboratorio donde yo estoy, donde vieron que la prolactina tenía un efecto protector ante administraciones de ácido caínico, lo que produce neurotoxicidad. Y pues bueno, la prolactina está protegiendo al hipocampo de diferentes estresores, por ejemplo. Entonces, de este lado, pues hay un diagrama donde se puede ver el aumento, por ejemplo, de prolactina desde la cúpula. Y esto, en el caso de los roedores, induce neurogénesis. La neurogénesis en este caso es fundamental para que se lleve a cabo el despliegue de la conducta materna y pues bueno, el buen performance de la maternidad, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, esta hormona está participando no nada más en producir la leche, sino que está también participando en toda la revolución fisiológica que está ocurriendo en el cuerpo de las madres, o bueno, sí, de las madres en ambas especies. Entonces, vamos a ver de qué va esto de la neurogénesis. Entonces, bueno, la neurogénesis es un proceso por el cual se producen nuevas neuronas en la etapa adulta. Actualmente se han reconocido en el roedor al menos estos dos nichos neurogénicos, que son el hipocampo. Para recordarles, pues el hipocampo está muy relacionado con todo esto sobre la memoria espacial y otros aprendizajes de memoria. Entonces también tenemos otro nicho neurogénico que es la zona subventricular. Este grupo de neuronas de la zona subventricular no se quedan ahí, sino que migran hacia el bulbo olfatorio a través de este camino que se puede ver, que está marcado con esta línea, que es también llamado la vía migratoria rostral. Una vez que llegan estas células al bulbo olfatorio, se incorporan en los circuitos locales y se diferencian como neuronas, como interneuronas, que están regulando la actividad de la actividad de las células de proyección del bulbo olfatorio, o sea, las células que se encargan que reciben la información y que proyectan esa información hacia núcleos centrales del cerebro. Entonces, pues todo este
reajuste que ocurre y que es promovido precisamente por la prolactina, parece ser que es fundamental para el despliegue de la conducta materna, ya que se han hecho varios experimentos donde se ha inhibido la liberación de prolactina. Estas dos regiones que les mencioné, el nicho de la zona subgranular del hipocampo y la zona subventricular, tienen muchos receptores de prolactina. Entonces, pues ya se ha probado que al menos en la zona subventricular la prolactina es fundamental. Sin la prolactina no se puede llevar a cabo. En el hipocampo participan otras hormonas sexuales, como son la hormona luteinizante. Y bueno, también ahora se sabe que no es necesario que se pase por todo este proceso reproductivo como es la maternidad o el embarazo, sino que en ratones se ha visto que la cópula o incluso la estimulación con feromonas de los machos pueden lograr inducir la neurogénesis del bulbo olfatorio. De este lado les muestro una gráfica de un experimento donde probaron que la simple administración de prolactina puede inducir o puede aumentar el número de células marcadas con BRDU, que es un marcador de división celular. Entonces vemos que tanto en hembras como en machos, lo cual es muy interesante, pues porque esperamos que estos efectos son propiamente de las hembras, pero vemos también que en los machos puede que está llevando a cabo también este efecto de neurogénesis en el caso del bulbo olfatorio, ¿no? Bueno, la prolactina, además de participar en todo esto en todas estas funciones relacionadas a la reproducción, se ha visto también que tiene diferentes funciones en cuanto a la homeostasis de los organismos, como son en el caso de inducir controlar la ingesta de alimentos. La prolactina tiene un efecto orexigénico y también se ha visto que a través de su actividad en las células beta del páncreas puede modular o puede estar trabajando o participando en la homeostasis de los carbohidratos. Y también está participando en la homeostasis de los huesos, además de tener un efecto, como vimos anteriormente, que es como inhibidor del estrés. También está la prolactina teniendo a la glándula adrenal como uno de sus blancos y ejerciendo este efecto. Y bueno, la prolactina incluso participa hasta en el crecimiento del pelo. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las muchas funciones que tiene. También se ha visto o se ha descrito que la prolactina tiene un papel inmunomodulador. En algunos tejidos linfoides se ha visto que hay una gran expresión de receptores de prolactina. Entonces, pues se ha asociado o se le ha atribuido a la prolactina un papel muy importante en el proceso del desarrollo para poder en la etapa adulta pues lograr la inmunocompetencia, ¿no? Pero a nivel de corto plazo o a nivel espontáneo pues puede inducir la liberación de diferentes citocinas. Recordemos también que la prolactina pues prácticamente también es una citocina, es una una molécula o una proteína de comunicación celular que puede ejercer efectos inmediatos en las diferentes células, ¿no? Y bueno, pues la prolactina al parecer no nada más se encuentra en mamíferos. Si bien se le puso ese nombre porque se le encontró como factor promotor de la lactancia, no tan recientemente, pero sí en los últimos años, al menos en las últimas 2 décadas, se ha visto que la prolactina también está presente en otros vertebrados y que tiene diferentes funciones que son muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de aves y peces, pues está participando en la regulación de la conducta parental. Por ejemplo, en este modelo se evaluó dependiendo los niveles basales de prolactina en una población de aves y ejerciendo algunos protocolos donde se ejercía estrés agudo o estrés crónico a estas especies. Vieron que los animales, o bueno, las aves,
que tenían niveles basales de prolactina más altos, no tuvieron, o bueno, más bien, incrementaron su esfuerzo parental. Con esto del esfuerzo parental me refiero pues a todo esto que tiene que ver con el cuidado, la incubación de los huevos, alimentar a las crías y todo esto, ¿no? Y pues bueno, el estrés no tuvo tanto un efecto tan detrimental en la prolactina, pero en el caso de los animales que tenían menores niveles, pues se vio que tuvo un efecto que decrementó demasiado los niveles y que además estos animales tuvieron, bueno, se enfocaron prácticamente en su propia supervivencia y abandonaron a los nidos, ¿no? Entonces, pues bueno, la prolactina puede ser un buen marcador, o los niveles de prolactina pueden ser muy buenos marcadores para poder evaluar pues diferentes propiedades de las poblaciones de aves, ¿no? O sea, bueno, me imagino que quienes estén interesados en la ecología les debe parecer una herramienta excelente. También en el caso de peces anfibios se ha descrito que la prolactina está participando en el balance osmótico de diferentes tejidos, como pues en general, o bueno, o más estudiado, sería el caso del intestino de diferentes peces. También se ha visto que la prolactina, aparte de esto, pues induce, como les dije, la conducta parental en peces también, o sea, toda la formación de esto del nido y diferentes cuidados, pues se ha visto que está participando, pero también me parece a mí fascinante o demasiado interesante que la prolactina también se ha visto que está jugando un papel en la migración de los peces. Entonces, pues bueno, la prolactina no es nueva, ni es una hormona que sea nada más de los mamíferos. Me parece como una buena manera de verlo, o sea, de saber que las moléculas están aquí y nosotros las nombramos por cómo las vamos conociendo, pero la prolactina pues está desde cordados más inferiores, y hubo 3 eventos evolutivos donde hubo duplicaciones del gen, donde en el tercer evento hubo una división entre los peces y el resto de los tetrápodos, donde ya nos vamos a diferenciar nosotros de los reptiles y aves. Por ejemplo, aquí en mamíferos pues vemos que está la prolactina y diferentes, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que les dije que formaba parte de la familia de la prolactina, y esto es porque activan, pues, o sea, la hormona de crecimiento puede llegar a activar el receptor de prolactina. Es por eso que forman parte como de este grupo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los peces, pues hay diferentes prolactinas, o sea, los peces estaríamos hablando de prolactina 1, prolactina 2 y alguna otra hormona que es exclusiva de ellos, que es la somatolactina. Entonces, en este diagrama podemos ver por este lado, más atrás en la evolución, a la hormona de crecimiento de los mamíferos, y luego su división entre dónde hubo esta divergencia entre la prolactina 2, que está predominantemente en peces, y la prolactina 1, que en este caso, por ejemplo, se puede ver la que tenemos los mamíferos actualmente, ¿no? Pero prolactina tienen las aves y diferentes peces, incluso pues anfibios y reptiles. Y pues ejerce diferentes funciones. Lo que es interesante también es que, pues bueno, como se conoció primero en los mamíferos, por obvias razones, también pues lo que se sabe de la evolución de la prolactina como tal, pues es relativamente poco, y es un área que está creciendo cada vez más. Bueno, pues parece ser que la prolactina sirve para todo, ¿no? Pero también depende mucho de la condición fisiológica de los organismos y incluso de la edad, o bueno, no sé, pueden pasar diferentes cosas, porque pues es una hormona que está relacionada con la proliferación celular, y pues bueno, esto puede implicar el desarrollo de diferentes patologías. Por ejemplo, se ha visto que la prolactina tiene un rol en cáncer de próstata, en cáncer de mama. Incluso la prolactina tiene un efecto de angiogénesis, que esto no necesariamente es malo, pero
La angiogénesis, pues, es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos un tumor, pues lo peor que puede pasar es que su tumor crezca y que le crezcan vasos sanguíneos al tumor, ¿no? Y también, como lo vimos anteriormente, pues tiene este efecto regulador del sistema inmunológico. Entonces, una disregulación en estos procesos puede puede tener como consecuencia enfermedades autoinmunes, donde se ha visto, por ejemplo, en el lupus o en la artritis reumatoide, que algunos pacientes tienen altos niveles de prolactina. Entonces, de manera general también pues hablaríamos de la hiperprolactinemia, que es una condición que de hecho es una de las condiciones más comunes en las mujeres, donde tenemos diferentes afecciones a la fertilidad. Por ejemplo, también se produce la galactorrea, que es esta secreción de leche de manera pues espontánea, ¿no? Sin ningún estímulo externo ni sin haber estado embarazada, porque incluso los hombres que tienen hiperprolactinemia podemos ver que también tienen pueden desarrollar también galactorrea, ¿no? Incluso quisiera aprovechar este espacio para desmentir esto sobre que el alcohol puede promover la secreción de la leche, ya que si bien se ha visto y hay varios pacientes con alcoholismo que tienen niveles altos de prolactina, parece ser que el consumo de alcohol durante la lactancia puede interferir con la evacuación de la leche. Es decir, o sea, vimos en unas diapositivas pasadas que si bien la prolactina la produce, la oxitocina es la que se encarga de que la leche salga como tal. Entonces, el consumo de alcohol en diferentes etapas de lactancia, o bueno, durante la lactancia, pues puede tener pues esta afección, ¿no? Entonces no es recomendable, a pesar de que la gente lo dice mucho, ¿no? Otra cosa también interesante es que en pacientes con hiperprolactinemia se ha reportado pues prevalencia de sintomatologías depresivas y de ansiedad, de manera paradójica, ya que vimos en diapositivas pasadas que al menos en las madres y en algunos otros experimentos en los que se ha hecho evaluaciones conductuales, se había visto que la prolactina podía tener un efecto ansiolítico, pero parece ser que también está pues produciendo esta sintomatología, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo debe de haber, o sea, cómo es muy relevante tanto la condición fisiológica de los organismos, las edades, pues una serie de cosas, ¿no? Que no podemos decir simplemente que sea como ley que la prolactina sea, por ejemplo, ansiolítica cuando tenemos evidencia de todas estas otras disregulaciones, ¿no? Bueno, terminando con esa parte, quiero introducir un poco sobre lo que se ha estado trabajando en el laboratorio donde justamente yo he estado participando, y para esto pues les quiero platicar un poco de cómo se ha relacionado la prolactina con el olfato y algunas de las cosas que hemos hecho. Entonces, pues se describió eh, la expresión de receptores de prolactina en el bulbo olfatorio en etapas tardías del desarrollo embrionario y en las mamás de estos embriones, que las células de proyección del bulbo olfatorio estaban expresando este receptor. Entonces, pues eso, a partir de ahí se han teorizado sobre si la prolactina está participando en el desarrollo, ¿no?, del bulbo olfatorio. Además, y alternativamente también tenemos la evidencia de otros efectos, como por ejemplo el efecto Bruce, que se los explico a continuación. Digamos, bueno, en el efecto Bruce lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, una pareja de ratones o de ratas que pues copulan de manera normal o clásica como lo pueden hacer, y lo que ocurre pues entonces la hembra queda preñada. Entonces, cuando la hembra se expone a las feromonas, o sea, ya se comprobó que es solamente el olor tal cual del mismo macho que la preñó, pues no pasa absolutamente nada, todo normal, ¿no? Pero si la hembra es expuesta a un macho extraño, lo que ocurre es que estas feromonas pueden inducir un aborto espontáneo, o sea, o algo que le llamamos también el bloqueo de la preñez, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto?
Pues vimos en diapositivas anteriores que la prolactina pues tiene un efecto que ayuda al mantenimiento de la preñez o del embarazo, ¿no? Entonces, pues este efecto de las feromonas incrementa los niveles de dopamina. Entonces, también, si se acuerdan todavía más atrás, vimos que la dopamina es el principal inhibidor de la prolactina. Entonces, al tener niveles altos de dopamina, pues se inhibe la liberación de prolactina. Entonces, si se inhibe la liberación de prolactina, se inhibe la liberación de progesterona, de modo que la hembra ya no es capaz de mantener la implantación y pues el cigoto se desprende y pues se ocurre este aborto. También está por otro lado el efecto Vandenberg, donde es un poco parecido, pero no, les explico. En el efecto Vandenberg, ahí estamos hablando de hembras en etapa juvenil que al estar expuestas a las feromonas de un macho ya maduro, estas hembras pueden adelantar su desarrollo y pueden ovular, de modo que estos dos efectos para mí son muy interesantes, ya que al menos yo los veo como estrategias evolutivas para poder estar disponible para el macho que está presente y poder llevar a cabo la reproducción, ¿no? Además, pues también tenemos el efecto de la neurogénesis en el bulbo olfatorio, que lo estuvimos revisando en unas diapositivas anteriores. Bueno, de manera breve para poder contextualizar y para que me entiendan lo que vamos a ver en las siguientes dos diapositivas, les explico de manera muy básica la organización del sistema olfatorio. Tenemos dos sistemas olfatorios como tal. Uno es el sistema olfatorio principal y el otro es el sistema olfatorio accesorio. El sistema olfatorio principal se encarga de la detección de moléculas volátiles y ese es el que nos ayuda a percibir todos los olores que están en el ambiente. Pero en el caso, por ejemplo, de los roedores, el sistema olfatorio accesorio tiene un papel en el que se perciben olores que no son volátiles y que son, por ejemplo, feromonas y pues en este caso tenemos otra vía de entrada, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el bulbo olfatorio principal y el bulbo olfatorio accesorio que está en esta porción como más posterior. Entonces, pues bueno, a través del órgano bombero nasal hay una comunicación con el bulbo olfatorio accesorio y pues ya tanto el bulbo olfatorio accesorio como el principal pues ya llevan sus proyecciones, como se puede ver en esta imagen, hacia diferentes regiones centrales dentro del cerebro, pues donde se le va a dar el valor al olor, o por ejemplo en el caso de estos olores sexuales, tengo que destacarles en este momento que el bulbo olfatorio accesorio está dividido en dos porciones, como se puede ver en esta imagen. Tenemos la porción anterior, que está encargada en la detección de olores sociales y sexuales. O sea, por ejemplo, los ratones pueden identificar a otro ratón de su misma especie o a una pareja, ¿no? Pero la porción posterior está involucrada más en la detección de moléculas, o bueno, también de olores sociales, pero que pueden desplegar una conducta como de huida o violenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dos machos que se encuentran, pues es esta región del bulbo olfatorio la que se encarga del desplegamiento de la conducta violenta, o en el caso de la detección de un depredador, pues esta es la región que se encarga de eso, ¿no? Y ya con esto en contexto, pues les platico de manera breve. En el laboratorio de neuroanatomía funcional y neuroendocrinología del Instituto de Neurobiología, hemos estado trabajando durante los últimos años con lo que está pasando, hemos estado tratando de entender qué relación tiene la prolactina y el olfato y cómo está trabajando o cómo está modulando como la maduración sexual, ¿no? Entonces les platico. En estas dos gráficas se está mostrando los datos que se obtuvieron de un experimento en el que a un grupo de ratones en etapa juvenil se les estuvo administrando tanto prolactina, se les administró prolactina en un periodo crónico y se vio
y también, perdón, se les administró cabergolina. La cabergolina es un agonista dopaminérgico, entonces lo que va a hacer es inhibir la secreción de prolactina. Entonces, pues estaríamos hablando de que tenemos en este modelo animales que son, o sea, que tienen mayores niveles de prolactina y animales que tienen menores niveles de prolactina. Entonces vemos que en las hembras tuvo un efecto que retrasó el inicio de la pubertad, mientras que en los machos podemos ver que prácticamente no fueron sensibles a estos cambios en las hormonas, ¿no? De manera alternativa, también estos animales fueron expuestos a un estímulo olfatorio sexualmente relevante. Por ejemplo, digamos que en este caso, ¿no? Estamos hablando de las interneuronas que regulan la activación de estas células que habíamos visto que eran de proyección del bulbo olfatorio. Y estamos hablando del bulbo olfatorio accesorio, que se encarga de, por supuesto, de la identificación de olores sociales. Entonces, si una hembra está olfateando una caja limpia, pues tenemos menor cantidad de células inmunomarcadas con este marcador de actividad celular. Y cuando está expuesta a la caja de los machos, pues vemos un aumento significativo en la activación celular, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los animales tratados con prolactina y cabergolina, pues vemos un incremento en la activación celular de manera, pues en la situación que sería pues el control, ¿no? Entonces, cuando ya están expuestas en el estímulo de los machos, pues podemos ver que no se está desplegando como este efecto diferenciador de la actividad celular, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas que podríamos interpretar de esto, que entre que no sabemos si se está cambiando el valor del estímulo sexual o, bueno, entre otras cosas. Y eso ocurre con las hembras, pero en el caso de los machos, por ejemplo, después también de desplegar esta respuesta esperada, que es una mayor activación en el caso de la estimulación con olores del sexo opuesto, vemos también que la prolactina, la administración de prolactina indujo una activación todavía mayor, cosa que no se puede ver en la condición limpia y que tampoco tiene una diferencia con la condición de control, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, la administración de cabergolina, pues sí disminuiría el número de células activadas, ¿no? Entonces es interesante cómo está la prolactina a este nivel interfiriendo con la maduración sexual como tal y con el valor o con la actividad que pueden inducir de manera clásica los olores sexualmente relevantes. Y bueno, por otro lado también, y en cuanto a un poco como mi participación durante mi estancia en el laboratorio como estudiante de maestría, pues entre algunas cosas, realicé una caracterización de la respuesta celular ante un estímulo sexualmente relevante, pero de manera contraria yo lo hice con una administración aguda. Entonces, me pasó algo un poco parecido a lo que se había visto. Podemos, pues tal vez, estos son animales que no tuvieron ningún estímulo, no se presentaron a ninguna caja, solamente fueron inyectados, ¿no? Entonces vemos que el efecto de la inyección, pues como tal, ya sea de vehículo de prolactina, pues produce muy poca, o más bien encontramos muy pocas células activadas o inmunomarcadas con este marcador celular que les había comentado de activación. Y vemos que en la condición de caja limpia contra caja de macho en el vehículo, pues está desplegando la respuesta esperada, mientras que en el caso de la prolactina vemos una activación basal, pues inducida simplemente por la prolactina, que no permite esta diferenciación de la activación celular. De manera también paralela, evaluamos más o menos la activación que se está dando entre entre las dos porciones que les había comentado del bulbo olfatorio, la anterior y la posterior. Entonces vemos que los animales tratados con prolactina tienen una mayor,
una mayor activación comparando la capa anterior con la capa posterior. Y también cuando evaluamos la conducta de estos animales que estuvieron expuestos al aserrín del sexo opuesto, bueno, al aserrín donde vivió los animales del sexo opuesto, vemos que tanto en aserrín limpio la condición de vehículo y de prolactina pues tiene niveles más o menos parecidos en la exploración que se le está dando al estímulo, mientras que los animales tratados con prolactina pasaron mayor tiempo explorando el estímulo que se les presentó, de modo que podemos ver que si a nivel de la capa mitral, que es la capa de las células de proyección, está interfiriendo con una respuesta que es esperada. Además, tenemos que también la parte anterior está participando en esta, o sea, está mayormente activada y que además la prolactina está promoviendo como esta exploración, ¿no? Entonces, pues podemos ver que la prolactina como que está potenciando la activación celular de por sí y que además está probablemente cambiando el valor que estos animales le están dando al olor, ¿no? De modo que de alguna manera se sienten más motivados a estar explorando ese sitio, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y pues al comité que organiza la Semana del Cerebro, pues por el espacio, ¿no? Muchas gracias.